Hola, vi un tutorial en TikTok de cómo se hacía un honguito y me pareció muy bueno, pero estaba en inglés. Les voy a contar cómo se hace este hongo o la forma del hongo de una forma muy sencilla. Vamos a hacerlo primero, que es, vamos a correr dejarnos en nuestra vista frontal, que está acá. Corremos el honguito y ahora vamos a ir a seleccionar la opción que se llama Late. Vamos a ir acá a la izquierda, se van a dar cuenta que me aparece ahora una línea en la mitad y vamos a hacer como si fuera la forma del honguito. Entonces vamos acá, subimos, bajamos, vamos hacia arriba y hacemos esto. Entonces al principio no tiene mucha forma de hongo, vamos simplemente a unir un punto con otro para ir eliminando algunas partes. Digamos, esta parte del hongo está muy delgadita, vamos a unirla con la parte de abajo, vamos a poner un poco más delgado acá, vamos a unir este con la parte de abajo y que quede más o menos como de esta forma. Si se dan cuenta, ya tenemos casi la forma. Ahora acá arriba donde dice spline, si ustedes lo colocan ya se dan cuenta que es más fácil. Unimos aquí en la parte de arriba y podemos hacer que quede como redondito. Para esta parte, la curvatura que se va hacia adentro, hay que mover la parte de una pieza de estas para que quede hacia adentro. Si se dan cuenta, aquí ya se ve que entra. Luego de que ustedes tienen la forma de su hongo, en este caso vamos a dejar un poco más delgado nuestro tronquito, por acá algo así, y aquí lo ponemos redondito. Vamos a hacer que esto sea un poco más ancho, entonces lo vamos a subir un poco y nos quedaría esta forma. Así es como cuando ya uno crea el hongo, simplemente después ya solo resta colocarle las texturas. Para este de una vez lo voy a dejar una subdivisión alta, pero lo puedo dejar así, simplemente le damos acá en voxel, luego selecciono el hongo, lo voy a colocar acá arriba, subdividir, vamos a ver cómo va quedando la pieza y le vamos a dar otro subdividir. En esta página que se llama Gary-force.airstation hay unas brochas gratuitas para poderlas bajar, que son las que utilizo para cuando voy a utilizar texturas o darle algún volumen a la pieza. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Voy a seleccionar brocha, voy a deshabilitar para que no vea la malla, vamos a ocultar el hongo que tenemos acá al otro lado para que no nos incomode mientras trabajamos, y aquí en la izquierda vemos que puedo seleccionar este tipo de brochas. Por ejemplo, voy a seleccionar esta de los punticos. Estando con la brocha en normal, le bajo harto la intensidad para que cuando yo empiece a hacer esto no sea tan fuerte. Aquí en este caso le podemos subir un poquito más. Activamos la simetría y empezamos a crear varias eh, partes de estas. Aquí la simetría no está trabajando encima todavía del objeto, entonces vamos a ir en simetría, le vamos a dar local. Y aquí ya vemos que empiezan a aparecer las simetrías. Y van a ir agregando de a poco en poco. Lo voy a hacer de una forma rápida, pero pues lo van haciendo con detalle. La parte de lo que serían las bolitas del hongo. Agregamos, agregamos y listo. Ya después solo queda pintar y hay formas fáciles de pintar. Digamos, la pieza inicialmente puede ser totalmente roja. Vamos a pintar, a seleccionarlo todo. Si digamos yo le pongo pintar todo, me queda rojo y empezamos a hacer bolitas blancas. Entonces vamos a pintar, seleccionamos ahora blanco y si se dan cuenta yo puedo generar puntitos con la misma, en este caso tengo esta brocha que es como un sprite que está acá. Le damos para ir agregando puntitos, punticos, punticos. Para que luego, si ustedes quieren, solo van a cambiar la brocha y crean unos más grandecitos. Vamos a ir así, vamos a colocar acá y van agregando de la forma que ustedes prefieran los punticos. Por último, para poder pintar esta parte de abajo, primero lo que hago es recortar la pieza de abajo. ¿Y cómo hago esto? Hay una opción que se llama Split. Selecciono cuadrado, lo estiro hasta arriba, lo suelto y en este momento ya tenemos la pieza de abajo separada, que sería esta. Si yo selecciono solo esta pieza, le doy pintar, cogemos un color de estos, por ejemplo, no sé, un metalizado, ¿cómo sería este? Estoy cogiendo el que no es, para ocultar este. Vamos a seleccionar este de acá abajo. Por ejemplo, vamos a dejar un color blanquito, vamos a dejar metalizado y le vamos a dar pintar. Ya tenemos las dos piezas aparte, si se dan cuenta aquí ya está diferente. Y ya después solo es que ustedes empiecen a pintar para que él vaya quedando pues mejor. La pieza de abajo habíamos hecho lo mismo para darle como un toque, era coger el rojo,
Luego cambiamos la brocha y empezamos a pintar punticos. Si se dan cuenta, tenemos como una baja resolución. Vamos a ir a la parte superior, subdividir, subdividir. Y si pinto, ya cada vez mis punticos se ven mejor. Vamos pintando, pintando por todas partes. Y listo. Ahora vamos a colocar el modo de View para ver cómo quedó. Y el modo de Turntable para poder ver la pieza, digamos, alrededor. Y así es como hacemos un hongo. Lo que faltaría es pintarlo acá en la parte de abajo para que sea como más bonito. Pero es una forma muy rápida y sencilla de hacer un honguito. Nos vemos en el próximo video. Chao.